Desde que aparece el sol hasta Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Porque cada mañana necesitamos el pan espiritual. Te damos la bienvenida al segmento Un llamado en el amanecer. Cada día podrás llenar tu corazón con la palabra de Dios. La meditación de hoy, el mensaje tiene como título Giros espectaculares. Cuando Dios hace un giro espectacular, pues lo hace a lo grande, porque es Dios y es un Dios todopoderoso. El día de hoy vamos a recordar, y de repente hay personas que están viéndonos por las redes sociales o de repente aquí en el enlace, que no hayan escuchado esta historia, así que vamos a aprender también en ese caso. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer de quién vamos a meditar el día de hoy. Dice Jueces, yo estaba en Josué, libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente: Jefté, el galadaíta, era esforzado y valeroso. Esas dos descripciones dan de Jefté. Jefté, Galaíta, y era esforzado y valeroso. Cuando escuchamos Galaíta era porque de la región de Galaad, ¿no? Era proveniente de esa región montañosa. Y no sé si ustedes recuerden, hermanos, cuando Elías se lo menciona, él viene también de esa región, ¿no? De una región montañosa, una región con terrenos agrestes, accidentados, y él era de allá, y su papá era pues el famoso Galaad, ¿no? Esa región tenía el nombre de su padre. ¿Quién era su padre? Era un respetado soldado. Por ende, era rico y tenía muy buena posición social, ¿no? Ese era su padre. Entonces, imagínense, ya estamos entrando en contexto. Ese era el padre de Jefté. Galaad, un hombre rico, un soldado muy reconocido, y también se le dice que Jefté era ahí, ¿no? Ahí tenemos una imagen de cómo era Galaad y nos ponemos a pensar en nuestro hermoso país de Perú, que en algunas zonas andinas, pues el paisaje se parece un poco, ¿no? En algunas zonas de nuestra sierra, ¿no? Se parece un poco. Vamos a hablar un poco del principio de la vida de Jefté. ¿Saben? Esta palabrita, pero, trae muchos problemas. Al menos ahora que yo les comento que ahora en educación se habla que esta palabra se debe eliminar cuando un profesor habla con un alumno. ¿Por qué? ¿Por qué se debe eliminar? Como pueden ver ustedes en las imágenes, a veces tú le dices todo lo bueno a una persona, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú eres muy inteligente, tú eres muy organizado, eres muy puntual, pero, y esa palabrita pero es como que borras todo lo bueno que le dijiste anteriormente a esa persona, ¿no? Y tiene sus sinónimos, ¿ah? Puedes decirle más, sin embargo, no obstante. En realidad es un conector que hace contraste de ideas, ¿no? Que sirve para redactar ensayos y todo. Pero cuando estás hablando con una persona, por ejemplo ahorita, ¿no? Que estoy contrastando, digo, pero, tú, en otras palabras, le bajas la moral, ¿no? Estás hablando con esa persona, tú eres así, asá, estas son tus cualidades, pero eres esto. Y ese pero hace que la persona o la conversación pues se torne de repente de lo positiva que estaba en un poco negativo o triste, ¿no? Esas palabras tienen un gran poder de cambiar la secuencia. Y en el caso de Jefté era lo mismo. Retornemos al versículo 1 del capítulo 11 que dice: Jefté era esforzado y valeroso, pero dice, era hijo de una ramera, dice la palabra del Señor, de una mujer que se dedicaba a este antiguo oficio, ¿no? En realidad podemos ver, era así, pero, y le dan el contraste, ¿no? Imagínense ser el hijo de una mujer de esta connotación, ¿no? De una mujer ramera. La verdad que es un poco preocupante, ¿no? Porque si ahora que estamos en pleno siglo XXI teniendo una mirada mucho más
libertina, digamos, de algunas posiciones o de algunos oficios, ya la gente no está muy destinado o juzga mucho a las personas, ¿no? Pero antes, imagínense cómo sería. La pregunta aquí, en esta meditación, es, ¿existe algún pero en tu vida? Yo me atrevería a responder por todos, yo creo que sí. Si tú y yo nos ponemos a analizar y nos vemos, no solamente frente a un espejo, ¿no? Por un ejemplo, hablemos de nuestra apariencia. Podemos decir, tengo bonitos ojos, tengo una bonita sonrisa, pero, ¿no? De repente soy pequeñita o pequeño. Soy inteligente, pero no soy muy atractivo, que digamos, ¿no? O de repente soy así y así, pero, y todos tenemos un pero no solo hablemos del aspecto físico, también hablemos del aspecto espiritual, que es lo que le importa al Señor, ¿no? Podemos decir, hago mi matutina todos los días, pero sigo teniendo este defecto de carácter, ¿no? Sigo siendo tal vez una persona muy airada, muy impulsiva, sigo hablando de repente groserías, no lo sé, ¿no? Todos tenemos un pero en nuestra vida. Si no, la Biblia mentiría que dice que no hay perfecto ni uno solo todavía, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Ahora veamos cómo es la vida de Jefté. Imagínense, la mujer era prostituta. Su trabajo era atraer clientes con su cuerpo. Suena un poco fuerte, pero eso es la verdad. Ahora imagínense, Jefté comienza a crecer en el vientre de su madre, que no dice su nombre. Comienza a crecer, a crecer, a crecer, y ya no quieren, pues, tomar a su madre para este trabajo. Imagínense qué sentirá la madre. No tenía muchas opciones de trabajo, y mucho menos en esos tiempos, ¿no? Donde no había, pues, un local, un restaurante, o trabajar virtualmente. No había esas opciones. Imagínense qué diría su mamá: eres un error. Por tu culpa has arruinado mi vida. Y de repente también me imagino que no habría lo que hay en Argentina ahora, una ley como para abortar, ¿no? Para solucionar, entre comillas, este problema para la madre. Desearía que no hubieras existido, tal vez le hubiera dicho. ¿Y saben qué? Está demostrado, y eso lo sabe todas las personas que han tenido hijos, porque así seas psicólogo, profesor, o seas una persona que hayas tenido un hijo, has tenido que tener una preparación, ¿no? Psicoprofilaxis se llama. Y ahí te dicen que todo lo que digas a tu hijo se va a quedar con él, ¿no? Eso se llama estimulación temprana. Si tú le cantas rock and roll, tu hijo va a salir queriendo, pues, tocar una guitarra eléctrica como AC/DC, etcétera, ¿no? Si a tu hija le lees poesía, pues tu hija va a salir con estas ganas de querer leer, etcétera, ¿no? Tiene una relación muy fuerte lo que hacen los padres con lo que el niño o la niña en el vientre va a escuchar o va a percibir, ¿no? El feto es capaz de percibir estos sentimientos. Ahora imagínense lo que Jefté percibía de parte de su madre. Y las conversaciones que él percibía y los sentimientos que él percibía de su madre sentada con sus amigas tal vez, con su mamá o con sus familiares, ¿no? Ay, me embaracé y justo en este momento. Pero de todas maneras podemos deducir que no eran sentimientos positivos. Jefté ya se estaba formando en el vientre de la madre, pero era una persona que iba a ser tal vez renegada, resentida, ¿no? Antes de nacer, Jefté ya era rechazado, ya fue rechazado. En eso, una mañana, la mujer va, nace el bebé, espera unos meses hasta que se vaga por sí mismo y lo lleva entre su padre, ante Galaad, y lo entrega en una cesta, ¿no? Imagínense qué hubiera pensado la esposa, porque no era, pues, hijo de su mujer, era hijo de una prostituta, de una ramera, ¿no? Imagínense esta situación. Galaad, su padre, un soldado valeroso. ¿Qué hubiera hecho en ese momento? No creo que hubiera estado orgulloso. De acuerdo a la ley de Israel, este niño iba a ser considerado un bastardo, ¿no? Y Galaad lo tomó, lo incluyó en su familia, pero el desarrollo social y el desarrollo relacionado a la inteligencia emocional de Jefté
era paupérrimo, ¿no? Seguramente estaba llena de decepción, de odio, frustración, constantes gritos en la casa. Imagínense esta situación, ¿no? Ahora, yo me pregunto, y las preguntas que aquí nos menciona la reflexión es, ¿Jefté pidió nacer? Ningún niño pide nacer, ¿no? Los padres son los que le dan esa vida a los niños, son los responsables. ¿Pidió pasar por esa situación? ¿Dónde estaba Dios? Jefté a los 7, 8 años, cuando un niño ya empieza a razonar, ya empieza a tener estos momentos de metacognición, de reflexión, de introspección, ¿qué hubiera pensado? ¿Por qué he nacido? ¿Para qué nací? Mi mamá me trajo donde mi papá. De repente nunca más se vuelve a mencionar a su mamá. Mi papá es un soldado, de repente tiene que estar haciendo la guardia, no está conmigo en casa. Y mi madrastra me rechaza. ¿Por qué tuve que pasar esta situación? ¿Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Yo pedí acaso venir acá? Muchas veces yo he escuchado a mis estudiantes, cuando yo leía esta meditación, me ponía a pensar mucho en mis estudiantes, ¿no? En mis alumnos, que algunos de ellos tenían la confianza de comentarte y te dicen, pero profesor, usted que habla de Dios, ¿yo acaso pedí venir? A mí qué me importa que había el caso de un alumno que tenía su padre, que es un famoso cirujano limeño, y me decía, mi papá me puede regalar esto, el otro, me lleva de viaje a Turquía, Estambul, y vengo y después me voy a Grecia, ¿no? Y después regreso y todo, pero me duele que no esté con mi mamá. ¿Yo acaso le dije eso? ¿Para qué me trajo? Y tenía problemas y estaba cerca del suicidio. Mucha gente se siente así y probablemente tú y yo en algún momento nos hemos sentido así. ¿Dónde está Dios? No es un pecado cuestionarnos ello, es que la necesidad te lleva a preguntarte así, ¿dónde está? Yo hago todo lo que dice el Señor, ¿no? Entre comillas, diezmo, predico, hago esto, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Yo no pedí estar en esta situación. Jefté hubiera tenido muchas excusas para preguntarse eso, con solo mencionar su niñez. Ahora imagínate lo que va a pasar después. Seguimos leyendo en Jefté el versículo 2, perdón, en Jueces, capítulo 11, versículo 2, que dice, pero también la mujer de Galaad, también, o sea, un gran agregado, su madrastra de Jefté, le dio hijos. Eso quiere decir o nos hace pensar que Jefté era el hermano mayor, ¿no? Y después vinieron los hermanos menores, los cuales crecieron. Imagínense, qué vida aparentemente sin propósito, aparte de que ya no tenía pues apoyo de su madre, su padre estaba ausente y el maltrato de su madrastra, porque ahorita vamos a ver por qué decimos que era maltrato, también nacen estos niños. Y para una persona, en la mayoría de casos, no digo que todos, pero para una persona en la mayoría de casos que tiene madrastro o padrastro, es lo peor tener hermanastros, porque ellos se alían con el padrastro y la madrastra y es maltratado. Qué terrible. Y si seguimos leyendo la segunda parte de ese mismo versículo, del versículo 2, dice, cuando crecieron estos muchachos, sus hermanastros le echaron fuera a Jefté diciéndole, miren, la Biblia menciona que le decían, no solo le dijeron que lo echaron, o sea, que lo botaron, sino también dice que le dijeron algo. ¿Qué le dijeron? No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Ya bastaba con el trauma que tenía Jefté, con todo este pesar, que los hermanos le recordaban quién era su madre. Y no solo eso, de acuerdo a las leyes de Israel, pues no le correspondía nada porque era bastardo, pero igual le hacían sentir mal. Qué vida de Jefté, ¿no? Era rechazado durante su concepción, al nacer, al crecer, etc. Pobre niño, pobre el corazón de Jefté. ¿Qué sentimientos, qué pensamientos habrán venido a su mente? Y un contexto como el que se vivía en Israel. Se hablaba de un Dios, pero no estaba él prácticamente en su vida, ¿no? Él pensaría eso tal vez. ¿Saben? En Jueces, seguimos leyendo, el mismo capítulo, en el versículo 3 dice, huyó pues Jefté.
Ya no podía más, se escapó, se fue. De sus hermanos, era demasiado el maltrato emocional, no sabemos si era físico, pero probablemente emocional que sufría Jefté, y se fue a vivir en la tierra de Tob. Ahora, Tob estaba a 120 kilómetros al norte de su hogar, y Tob significa florecimiento, pero en realidad era un desierto, ¿no? No tenía mucha coherencia el significado del nombre con el desierto, ¿no? Y dice donde reunió una banda. Miren, es increíble que a veces las personas eligen el lugar o dónde estar de acuerdo a sus sentimientos. Si una persona está feliz y tú le pides que describa ese lugar, que pinte un lugar, que describa, que dibuje un paisaje, y esa persona está feliz en ese momento, en la vida te va a dibujar una casa mal hecha o una ventana que no tenga pues el diseño bien elaborado, ¿no? Probablemente te va a dibujar una persona feliz, te va a dibujar un paisaje bonito, con árboles, pajaritos, el sol, etcétera, ¿no? Una persona que está triste también va a hacer lo mismo, ¿no? Si la condición permanente de su alma, de su espíritu, es que está triste, está muy desanimada, pues esta persona va a dibujar de repente un túnel, una cueva. Las personas eligen estar en el lugar de acuerdo a sus emociones. Y Jefté no se fue a un lugar mucho mejor, con árboles, frutales, etcétera. Se fue a un desierto, porque él se sentía solo, seco moralmente, ¿no? Y él comienza esta huida. Ahora vamos a ver cómo fue la vida de Jefté en el desierto. Imagínense, no hay nada. La mayoría de los parajes del antiguo Israel pues eran así, ¿no? Pero él probablemente tuvo otras opciones. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob, ¿no? Acá mencionábamos que él se sentía en un total desamparo. ¿Saben qué dice el famoso Warren Wiersbe con respecto a ello? La voluntad de Dios jamás lo conducirá a un lugar en el que la gracia de Dios no pueda guardarlo. ¿Cómo? ¿Era la voluntad de Dios que Jefté pase por ello? ¿Que sea abandonado, que sea rechazado? Créeme, cuando tú le dejas al Señor hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, después de muchos días, después de algunos años, tú puedes entender el por qué pasó ello. Y más adelante vamos a ver por qué Jefté pasó por todo ese proceso de sufrimiento. Y repetimos, la voluntad de Dios jamás lo conducirá a un lugar en el que la gracia de Dios no pueda guardarlo. Aún en ese desierto, aún ese lugar abandonado, inhóspito, desamparado, el Señor estaba, o la gracia del Señor estaba con Jefté. Pero él debía tener fe. Muchos de nosotros a veces tenemos ese problema, ¿no? Solo nos quedamos en esa etapa. Sufrimos, huimos del problema, nos refugiamos en un lugar inhóspito y ahí nos quedamos. Y ahí sufrimos. Y ahí hacemos nuestro hogar. Y después no hay más. Decimos, sí creo en el Señor. Pero miren esta interesante frase de Philip Yancey. Él dice, fe significa creer con anticipación lo que solo tendrá sentido al mirar atrás. Esto es un gran desafío, ¿no? La Biblia menciona que debemos tener fe, que somos soldados, que nuestro escudo de la fe, pero de teoría está bien. ¿Cuántos de nosotros lo practicamos? Y a veces las pruebas son duras. Pues una invitación de la meditación de esta noche es que no nos quedemos en ello. Todos sufrimos. En algún momento todos nos hemos sentido rechazados, buleados, como dicen los chicos, ¿no? En algún momento todos nos hemos sentido tal vez muy dolorosos por lo que nos pasa. Y huimos de ese problema. Muy pocas personas enfrentan sus problemas, ¿no? La mayoría de ellas pues huyen. Y generalmente huimos, como hemos visto, a lugares
que tienen que ver con nuestras emociones, pero ahí nos quedamos. Ahí es donde tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de la fe. Y miren lo que dice. No solo se quedó ahí, pues se juntó con alguien más. La segunda parte de ese versículo menciona: y huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. Eran hombres temerarios, ¿no? La palabra ociosos no es que estaban simplemente echados en una roca, porque si no, ¿de qué comerían? Eran hombres dedicados al mal, no trabajaban de forma honesta, ¿no? Y Jefté en algún momento habrá pensado que el temor podía haber reemplazado esa pieza perdida del amor. Y muchas personas afuera en la calle o en tu familia tú vas a encontrar que hacen eso, que cuando están dolidas, ellas muestran otra cara, ¿no? ¿Y por qué ahora te has vuelto así, mea pedante, mea soberbia? ¿Por qué te has vuelto soberbio así? No, no pasa nada, a mí nadie me hace nada. ¿Aún te acuerdas de él? ¿Aún te acuerdas de ella? Sí, pero no pasa nada, dicen. Una falsa seguridad. Están llenando esa pieza de donde faltaba amor, la están llenando con temor. En nuestro corazón hay piezas como las de un rompecabezas, ¿no? Y una de ellas es amor. Pero la pieza de temor jamás va a reemplazar la del amor. Y hay muchas personas que guardan o aparentan seguridad, pero es una falsa seguridad, porque quieren sacar eso, quieren mostrar ese espejo, ¿no? Ese escudo, supuestamente porque están sufriendo por dentro, pero cuando están a solas, tal vez cuando leen un pasaje de la Biblia, oran o simplemente escuchan una canción, son un mar de lágrimas. Se quedaron en ese desierto, no fueron a Cristo, no tuvieron fe. Y a veces es increíble hablar así de personas que no conocen a Cristo, pero las personas que conocen a Cristo también sufrimos eso. También estamos expuestas a quedarnos ahí, ¿no? Mira lo que dice Charles Swindoll. Dios no es esclavo del reloj humano. Comparado a las obras del hombre, es extremadamente deliberativo y dolorosamente lento. Dolorosamente lento para el ser humano, porque a veces tú dices, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir con mis padres? Yo quisiera tener una casita, quisiera tener un mejor trabajo, pero y encima ya estoy queriendo sobresalir y me viene esta pandemia, ¿no? Y tú crees que el Señor es lento. El Señor te va a dar lo que necesitas en el momento adecuado. De repente tú quieres emprender un nuevo proyecto, ¿no? Ya estabas juntando tu capital y ya estabas juntando tu red de socios para poner en marcha, o de repente tenías los planes y esta pandemia chocó y tú dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres? ¿Que sea un loser, ¿no? Un perdedor en la vida? El Señor sabe cuándo te lo va a dar. El Señor no está sometido a nuestra línea cronológica de tiempo. ¿Qué dice Primera de Pedro? Que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que ahí es donde tenemos que ejercer fe. Si realmente creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, si realmente creemos que Dios es nuestro Dios, ese Dios que derribó solo con gritos los muros de Jericó, que abrió el mar rojo y que hizo todo el mundo en 6 días y el séptimo descansó, si realmente crees tú y creo yo eso, pues realmente vamos a tener fe. Y ahí es donde la vamos a ejercer, ¿no? Y esto hay 3 ejemplos claros, ¿no? Abraham, cuando el Señor le prometió que iba a tener un hijo, no fue el año siguiente, no fue de acá a 3 o 4 meses. 25 años pasó para que su mujer pudiera estar embarazada. Moisés, ¿cuántos años esperó en el desierto? El tema que vimos la semana pasada con el hermano Adolfo. 40 años como ahí adentro dentro de toda la sociedad alta de Egipto. 40 años tuvo que desaprender para volver a aprender. Solamente una cosa, paciencia, que era lo que el Señor necesitaba para él. Porque el Señor actúa mediante los elementos más humildes, no más preparados. La sabiduría del hombre pues no vale nada ante el Señor, ¿no? ¿Cuánto esperó José? Esperó 13 años entre su llegada a Egipto y la ascensión. Él hubiera dicho, Señor, ¿no? Me vendieron mis hermanos, estaba esclavo ahí. Y ahí él oró y dijo, Señor, por favor, cambia mi vida, ayúdame. Y al año siguiente ya él debería estar mejor, ¿no? Él esperó 13 años siendo esclavo,
Después subió a ser mayordomo y después todavía fue a la cárcel, al penal, ¿no? Imagínense, el Señor no está limitado a nuestro tiempo, seamos pacientes, oremos, tengamos fe en el Señor. Y Jefté, volviendo a la historia de Jefté, pues Jefté tenía un propósito para la vida, Dios tenía un propósito para la vida de Jefté. Dios estuvo trabajando todo el tiempo a lo largo de ese periodo de espera, preparándolo para cumplir su propósito magnífico. El Señor, como siempre, se iba a lucir. El Señor hace las cosas a lo grande. Cuando Él te cura, no te cura pues parcialmente, 3, 4 meses. Cuando Él te cura bien. Y no solo te cura bien, sino también que te da una renovación espiritual. Cuando el Señor te da un trabajo estable. Pero tú tienes que tener fe. Y recuerda que fe también es hacer. No solamente es creer, es demostrar con mis obras que creo en Él, ¿no? Eso también es fe. Y aquí viene lo maravilloso, la parte central, ¿no? El meollo de la situación, donde se da un giro espectacular. ¿Realmente sucede? ¿Qué sucede detrás de las bambalinas? Pues vamos a ver lo que estaba pasando. En el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 4, dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Aquí esta situación de aparente crisis para el pueblo de Israel iba a ser el momento donde Jefté iba a brillar. Hay una frase que me gusta mucho, que está en latín, que recita así: Amad victoria cura. El azar favorece a una mente preparada, ¿no? Y realmente esto no era azar, pero era la situación, ¿no? Y solamente las oportunidades llegan y solamente las toman las personas que están preparadas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice: ay, ¿cómo no hay una oportunidad para irme de intercambio a estudiar a una universidad en Washington o en Georgetown o de repente a Yale, a Harvard? Solamente esas oportunidades se le dan a los chilenos, a los argentinos, y no hay nada para los peruanos. Qué cólera, dicen, ¿no? Y en eso al año siguiente se abre un programa y se van 5, y tú sigues renegando: ay, qué suerte la de ellos y la mía, ¿no? No se fueron por suerte, es que ellos desde ese tiempo ya estaban estudiando inglés, ya estaban adquiriendo otro tipo de habilidades, y cuando llegó la oportunidad solamente son o están para la gente preparada. Así que esta oportunidad de crisis era exactamente lo que Dios quería para Jefté. ¿Y por qué? Porque recordemos que Amón, pues era uno de los hijos que Lot tuvo con una de las hijas de él, que tuvo a la salida de Sodoma, ¿no? Eran idólatras, robaban la cosecha año tras año, violaban a las esposas, a sus hijos, pasaban en extrema necesidad. Ahora recordemos a qué se dedicaba Jefté. Jefté se dedicaba a asaltar también. Probablemente caravanas de su mismo país, porque era un resentido, era rebelde, ¿no? Pero, ¿cuál era el mal peor? ¿No? ¿Cuál era el mal grave ahí? ¿Amón o Jefté? Pues obviamente Amón, porque los amonitas pues destruían toda la nación, ¿no? Se robaban la cosecha y todo. Entonces, pues el mal menor sería Jefté, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dios le da esta oportunidad a Jefté, porque él era fuerte, él estaba preparado, él ya estaba preparado en estas artes de guerra, de pequeñas batallas, ¿no? Porque él era un asaltante. Y no era pues los asaltantes que hay ahora, ¿no? No quiero desestimar a nuestros amigos que se dedican a esta labor, aunque una labor deshonesta, ¿no? Pero los marcas de ahora, ¿no? Los ladrones del día de hoy, pues agarra un arma de fuego y te roba, ¿no? Pero me gustaría que mandes a 2 de ellos a la guerra o a una batalla cuerpo a cuerpo con los guerreros de los amonitas, obviamente se darían media vuelta y ya, ¿no? Y estamos hablando de los más bravos, ¿no? Del Callao, de esas zonas, ¿no? De los Barracones, de la Victoria, el Agustino, la Avenida México, ahí, de los más bravos. Ellos no podrían igualarse a los asaltantes que había en los tiempos de Jefté, porque para ser asaltante no había un revólver. Tú tenías que tener la destreza de manejar, de montar caballo, ¿no? De luchar cuerpo a cuerpo y te la jugabas todas, porque si no ganabas,
pues te hacían heridas graves, ¿no? Y no había una clínica cerca. Imagínense en el contexto que vivía Jefté, ¿no? Y él estaba preparado para ello. Así que esta crisis fue una oportunidad para brillar. Y los ancianos de Israel, al ver esto, ¿qué hicieron? Dice el versículo 6, fueron y hablaron, ¿no? Contra a Jefté. ¿Y qué le dijeron a Jefté? Dice, y le dijeron, ven para que seas nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón. Por favor, sé nuestro líder ahora. Qué extraño, ¿no? Antes lo rechazaban, de cualquier lugar. Lo rechazaban de su familia, lo rechazaban de la sociedad, él terminó huyendo. Y ahora le piden que regrese, pero no solo que regrese, le piden que sea su jefe, ¿no? Y obviamente Jefté estaba amargado. Él estaba muy resentido con el trato que recibió. La puerta del hogar que él consideraba hogar se la había cerrado, pero en este momento de crisis volvió a abrirse. E hicieron un acuerdo, ¿no? El versículo 10 dice, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros y no hacemos como tú dices. ¿Qué les pidió Jefté? Jefté les pidió que él sea su caudillo. Si leemos un versículo antes, en el 9, dice, Jefté dijo entonces a los ancianos, si me hacéis volver, si yo vuelvo para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí y les gano, ahora seré vuestro caudillo, me dejarán ser su jefe. No solamente quiero ser el general al mando en la guerra, después de que pase este tiempo de guerra, quiero ser en el tiempo de paz su caudillo, el líder del pueblo de Israel. Y obviamente que los ancianos dijeron, pues, entre los amonitas y la banda de Jefté, 1000 veces prefiero a Jefté, ¿no? Y él era el preparado, porque seguramente los israelitas habrán intentado muchas veces de vencer a los amonitas, pero no lo lograron, no tuvieron éxito, no tenían gente preparada para ello. Ahora entiendes el propósito que tenía Dios con Jefté. Ahora entendemos, qué lindo, ¿no? El Señor no ve solamente lo que estás pasando, ve toda la proyección de vida que tienes. Entrégate a las manos del Señor, entreguémonos a las manos del Señor para que Él haga grandes cosas en nuestras vidas. Ya sabemos la historia, ¿no? Jefté regresó, preparó su ejército y fue a la batalla. Pero regresemos al mismo capítulo en el versículo 29, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. En una persona resentida, en una persona enojada contra toda la vida, descansó sobre él el Espíritu del Señor. Y cuando el Espíritu del Señor reposa en la vida o en la persona de algún héroe de la Biblia, pasa grandes cosas. No sé si te acuerdas de Sansón. Se menciona 2 o 3 veces que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué pasó con Sansón? Podía matar a 1000 hombres solamente con la quijada de una mula. Podía levantar la puerta de una ciudad como si nada, ¿no? Y esas puertas fueran grandes. Cuando el Espíritu de Jehová desciende sobre una persona, pasan grandes cosas. Si el Espíritu de Jehová descendería sobre tu vida y sobre la mía, pues pasarían grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaría con nosotros. Solo que falta que se lo pidamos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue según el propósito divino. Dice el versículo 32 lo siguiente. Jefté fue a pelear contra los hijos de Amón. ¿Y qué pasó? Y Jefté los venció, dice. No. ¿Qué dice? Y Jehová los entregó en sus manos. Jehová nos entregará lo que queremos o el resultado en el momento exacto, en el momento que Él crea que es el indicado. Pero previamente, ¿qué tiene que hacer? Su Espíritu tiene que descender sobre nosotros. ¿Seremos esos templos adecuados para recibir el Espíritu de Dios? Con solamente orar o cantar por las mañanas o tal vez solo los sábados, ¿el Espíritu de Dios descenderá sobre nosotros?
o será un ejercicio constante de fe que tendríamos que hacer día a día para que el Señor descienda? Y cuando Él descienda, pues van a pasar cosas maravillosas en nuestras vidas. Quiero que leas conmigo este párrafo que dice: Jefté se elevó muy por encima del destino que le decretaron sus impiadosos medio hermanos y los ancianos del pueblo. Todo el futuro que veían en Jefté era un hombre derrotado, un hombre perdedor en la vida, ¿no? Pero su destino estaba bajo los propósitos divinos, y así fue elevado en la sociedad israelita a pesar de la oposición y de la persecución de los de afuera. En medio de este contexto de guerra, Dios exaltó a un hombre, y no a cualquier hombre, sino un hombre que era rechazado por la sociedad. La ironía de la situación fue que su destino no solo lo hizo subir a un estatus social, sino que también se convirtió en un líder y un jefe de los que antes lo habían perseguido. ¿No habíamos dicho al principio de este mensaje que el Señor, cuando actúa, lo hace a lo grande? No es un giro pues de 20, 30 grados, ¿no? Es un giro de 180. Es completo, ¿no? 360, perdón. Es un giro pues impresionante en la vida de las personas que hace. Y si recordamos muchos de los testimonios que hemos escuchado cada sábado en el programa de JA, ¿no? Podemos ver que el Señor realmente actúa en la vida de las personas. ¿Saben? Hay una historia muy interesante. Dice que un niñito miraba a su abuela que tejía, ¿no? Un crochet, tejía y tejía. Y el niñito estaba aburrido porque todos los días la abuelita pues estaba tejiendo, ¿no? Con crochet. Y el niñito le pregunta a su abuelita: abuelita, ¿qué es todo lo que estás haciendo? Pensó que la abuelita no sabía lo que hacía, ¿no? Como ya estaba abuelita y no miraba bien, estaba cosiendo por aquí, por allá, haciendo 2 nudos por aquí. ¿Qué estás haciendo, abuelita?, le dijo, ¿no? Tranquilo, espera a ver con el tiempo lo que voy a hacer. Pasó algunos días, algunas semanas, y le entregó una manta hermosa como la que ves en la imagen. Una manta preciosa, llena de colores y diseños extraordinarios, ¿no? Ahí es donde el niño entendió lo que estaba haciendo la abuelita. Estaba uniendo ciertos puntos que al principio parecían que estaban en desorden, pero al final todo tomó sentido. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios lo realice en nuestra vida? ¿Estás dispuesto? Muchas veces ahorita vemos que hay cosas que pasan sin sentido. Vemos de repente, no sé, en el caso de los jóvenes, ¿no? Que están estudiando algo en la universidad y dicen: con toda esta pandemia, ¿podré tener trabajo algún día? ¿No? A eso agrégale que somos del tercer mundo, ¿no? Y que ahora, bueno, se viene el gran reseteo y todo, y entonces, no sé, pues, ¿no? Vives desesperado. Antes de que tu vida tome sentido, de repente ya estamos derrotados. Y de repente, para los que ya están recién casados y quieren tener hijos, están pensando: ¿y será adecuado tener hijos? Yo quería siempre tener una familia, ¿no? Y para los que ya tienen una profesión: ¿y ahora dónde buscaré empleo? Renuncié para ser emprendedor, pero ahora no sé cómo emprender, ¿no? ¿Estamos dispuestos a que Dios una esos puntos que vemos en desorden y nos muestre su obra salvadora? Pues si tu respuesta es sí, permite que el Señor more en tu vida cada día, cada hora. Que la música que escuches le agrade a Él. Que lo que leas le agrade a Él. Que las palabras que digas le agrade a Él. Que lo que hagas le agrade a Él en tu vida rutinaria. Así tengas que trabajar frente a una computadora. Hazlo todo para la gloria de Dios. Y el Señor, pues, obrará grandes cosas en tu vida. Vamos a terminar con este bonito texto que está en Jeremías 29, versículo 11. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice esto? Jehová, ¿no? Jehová Jireh, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que tú estás esperando. Él te va a dar ese fin, pero Él sabe cuándo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre,
Y un padre siempre quiere lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Para sus hijos. El otro día me decía una persona, ¿y qué hago? ¿Tengo que vacunarme o no? Porque es psicólogo en una clínica en Lima, ¿no? ¿Qué me dices, Eder, por favor? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿No? Entonces, lo que se me vino a la mente fue decirle, ¿tú crees que tu padre, aparte de hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Que es nuestra responsabilidad, ¿tú crees que tu padre realmente es Dios? ¿Sí? Y cuando tú le pides algo a tu papá, a Dios, ¿él te lo va a dar? ¿Sí? Entonces pídeselo, pero con esa fe única. Si quieres llora, ¿no? Si quieres grita, pero saca todo lo que tienes en tu corazón. Y si tú oras con esa fe, ten la seguridad, como le pasó a Daniel, que cuando él estaba orando, ya vino un ángel para darle la respuesta. De repente no aparezca Gabriel para explicarte lo que vas a hacer, pero vas a tener en tu corazón la convicción de lo que decidas es lo que Dios quiere. Y siempre pregúntate, ¿es la voluntad de Dios? ¿Lo que voy a hacer ahora le agradará al Señor o estaré buscando mi fin propio? Recuerda que todo lo que hagamos debe darle gloria a Él y que estamos en un tiempo de preparación. El Señor viene pronto y hay que prepararnos. Que el Señor te bendiga esta noche, que nos bendiga a todos. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Amén. Desde que aparece el sol hasta Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Porque cada mañana necesitamos el pan espiritual. Un llamado en el amanecer. Cada día podrás llenar tu corazón con la palabra de Dios.